Su Hijo Jesucristo, mis hermanos. El Señor por eso nos ha salvado, para estar en comunión. ¿Recuerdan? Después de esa salvación tan grande, ¿a dónde nos ha traído? A Él mismo. Entonces el llamamiento es estar con Él, mis hermanos. La comunión con Él, el conocimiento de Él a través de la comunión. Pero mis hermanos, para eso tenemos que entender, cuando hay un llamamiento, ya sabemos que el llamamiento es la comunión con Él. Ahora viene el propósito, pero tenemos que entender cuál es ese propósito. Este llamamiento, el propósito se va a cumplir bajo lo que es el llamamiento. O sea, si tú estás cumpliendo con el llamamiento, el propósito va a ser cumplido en automático. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Cuál es el propósito del Señor? No estoy hablando de propósitos, porque Dios es un Dios de propósito. Estoy hablando del propósito, su propósito, hablando para con su iglesia. Y podemos ver ese propósito en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 28. Y dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y muchas veces nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? Cuando alguien está padeciendo, cuando alguien está pasando una circunstancia difícil, todas las cosas les ayudan a Dios. Todas las cosas y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero mis hermanos, tenemos que ver cuál es este bien. Dice: esto es a los que conforme su ¿qué? Conforme su propósito son llamados. Aquí vemos cómo el llamado y el propósito se juntan. Cumpliendo ese llamado viene el propósito, pero veamos cuál es el propósito. Verso 29: porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mis hermanos, ese es el supremo propósito. Para que fuesen conformes, hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mis hermanos, entonces ya sabemos lo que es el llamado. Y cumpliendo este llamado, vamos a ir tras el propósito, que es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mis hermanos, no pongamos propósitos. El mayor propósito del Señor para nuestras vidas es formarnos a la imagen de su Hijo. Es la formación de su Hijo en nuestras vidas. Juan lo decía de esta manera: es necesario que Él crezca y que ¿qué? Y que yo mengue. Entonces vemos que el propósito del Señor, mis hermanos, es hacernos conforme a su imagen. Y mis hermanos, este era el propósito desde el principio. Recuerdan en Génesis cuando dijo el Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Desde el principio es el propósito, pero viene el pecado. ¿Y qué pasa? Una de las cosas que se pierden es el propósito para con el hombre. Pero mis hermanos, el propósito desde el principio era hacernos a su imagen. El propósito desde el principio era hacernos a su semejanza. Ese era el propósito del Señor. Por eso el Señor te ha dado una vida que no es tuya. Por eso el Señor te ha dado el Espíritu Santo, para que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. Pero mis hermanos, tenemos que entender que una cosa es lo que es la posesión adquirida. Pablo lo decía en Efesios de esta manera, Efesios capítulo 1, verso 13. Y perdónenme, mis hermanos, si tomo muchos pasajes, pero verdaderamente quisiera profundizar en esta palabra. Efesios capítulo 1, verso 13, lo podemos ver desde el verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Aquí recuerdan el empezar de esta carrera, que es la salvación. Y habiendo creído, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, mi hermano. Usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Usted ha sido sellado con ese Espíritu Santo del Señor. Con eso el Señor lo ha apartado. Sello significa apartarse. ¿Recuerdan cuando se le pone esa marca a las vacas? ¿Lo han visto? Cómo con lumbre se le pone esa marca. ¿Y qué significa esa marca? Propiedad. Esta vida me pertenece. Así dice que el Señor lo ha hecho con nuestras vidas. Nos ha apartado, nos ha puesto el sello del Espíritu Santo para decir: esta vida me pertenece. Qué precioso, mis hermanos. Qué hermoso. Somos posesión del Señor. Y si pudiera ponerle un nombre a esta palabra, sería: yo soy de Cristo.
yo soy de Cristo. Y es cuando decimos el Señor nos ha sellado con un sello que no es con carne ni con sangre, sino con su Espíritu Santo. Pero veamos lo que dice el verso siguiente. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y mis hermanos, esa es la palabra, para la redención de la posesión adquirida. Una pregunta: ¿que nosotros no ya hemos sido redimidos? Amén. Ya hemos sido redimidos, pero aquí dice hasta la redención ¿de qué? De la posesión adquirida. O sea que todavía tenemos que ser redimidos. Pregunta, mis hermanos, ¿aún tenemos que ser redimidos? Sí, mis hermanos, porque fuimos redimidos, estamos siendo redimidos, ¿y qué? Y seremos redimidos. Amén. El Señor nos está apartando y apartando más para Él mismo. Amén. Esa es esa palabra, mis hermanos. Hasta la redención de la posesión adquirida. Esta redención está hablando de una redención completa, de una redención de nuestro corazón, de una redención de nuestros pensamientos, de una redención de nuestra voluntad, todo para Él. Ese es el propósito, mis hermanos. Pero es necesario entenderlo. Pero mis hermanos, ¿cómo se va a cumplir este propósito? Que es ser hechos a la imagen. Y para esta introducción quiero tocar un último verso para irnos ahora sí a lo que es Cantares. Vemos en 2 de Corintios capítulo 3. Y esto es precioso, mis hermanos, porque nos dice claramente cómo este propósito se va a cumplir. Dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, ¿qué? La gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, ¿en qué? En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mis hermanos, esta es la claridad de su palabra. Aquí nos está diciendo la única manera que usted va a ser conformado a la imagen, que es como mirando la gloria del Señor. Está hablando teniendo comunión con Él. ¿Cómo vas a mirar la gloria? ¿Cómo lo vas a conocer? Si no es estando con Él, mi hermano. Entonces podemos ver que si tú fallas en lo que es el supremo llamamiento, que es la comunión con su Hijo, este propósito no va a ser cumplido. Si tú fallas, si tú estás fallando como creyente al supremo llamamiento, no vas a cumplir el propósito del Señor. No va a ser cumplido en tu vida, que es formar la imagen de su Hijo. Mis hermanos, por eso es tan importante la comunión. Por eso es tan importante reconocer que nosotros hemos sido llamados, hemos sido salvos para estar con Él. Si no, mi hermano, si tú has sido salvo y estás viviendo tu vida como tú quieres, y estás volviendo y estás haciendo con tu vida como tú quieres, cuidado, mi hermano, porque estamos fallando en lo que es el propósito. Estamos fallando en lo que el Señor quiere para nuestras vidas, que es una redención completa. Y esta redención solamente se va a cumplir mirándolo a Él. Esta redención solamente se va a cumplir estando con Él. Y mi hermano, hay una vida que lo reconoció, una vida que pudo distinguir ese llamamiento y que pudo distinguir ese propósito, y esa vida es David. Así es, David. Podemos mirar el Salmo 17. En el Salmo 17, David pudo reconocer lo que era el llamamiento y también pudo reconocer lo que era el propósito del Señor. Y él dice el verso 15 del capítulo 17, dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. ¿Y qué? Estaré satisfecho cuando ¿qué? Cuando despierte a tu semejanza. David pudo entender, mis hermanos, cómo se iba a cumplir el propósito, viendo su rostro. En cuanto a mí, veré tu rostro. Por eso David decía: mi corazón ha dicho de ti. ¿Se acuerdan? Mi corazón ha dicho de ti: buscaré tu rostro, buscaré tu rostro. Por eso, una cosa le mandaba a Jehová, ¿recuerdan? Y esta buscaré. ¿Estar qué? Estaré en tu casa todos los días. Una vida que comprendió lo que era el llamamiento, mis hermanos. Una vida que comprendió el llamamiento y comprendió el propósito. No seré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender, mis hermanos.
el propósito del Señor es ser hechos a la semejanza del mismo. Y mis hermanos, con esta introducción podemos ahora sí ir a Cantares. Mis hermanos, Cantares es un libro precioso, precioso, de suma riqueza en el Señor, mucha riqueza. Y mis hermanos, he escuchado muchas veces acerca de este libro de Cantares. He escuchado que muchos han dicho que Cantares se refiere a un libro de consejería para lo que es el esposo y la esposa. También he escuchado que se refiere a la forma de llevar tu matrimonio. También he escuchado varias cosas acerca de este libro, pero mis hermanos, tenemos que comprender que Cantares es un libro que se refiere al amado y a la amada. Es un libro que se está refiriendo al esposo y a la esposa. Mis hermanos, este libro habla de Cristo y de su iglesia. Este libro está dando referencia a Cristo y el trato de Cristo para con su iglesia. Y aquí vamos a encontrar, mis hermanos, que en este libro es desde la redención de esa mujer, desde que el Señor la tomó, y podemos ver una progresión. ¿A qué me refiero? A una relación que se está volviendo cada vez más intensa y más intensa. Una intimidad que está en progresión, una intimidad que no solamente ha sido salvo, sino una vida que encontró al Señor y entonces está yendo hacia mayor intimidad, está yendo hacia mayor relación, hacia mayor cercanía. De hecho, podemos ver, mis hermanos, cómo dice tan precioso desde el capítulo 1, dice, capítulo 1, verso 4, ¿cómo dice? Dice, atráeme. La iglesia diciéndole al amado, la iglesia diciéndole al esposo, atráeme. En pos de ti correremos. Qué precioso, mis hermanos, y esa es mi petición. Desde que el Señor me hizo entender el llamamiento, esa es mi petición. Señor, atráeme hacia ti, atráeme, Señor. No me quites esta hambre, atráeme más hacia ti. Mis hermanos, Pablo lo entendió muy bien. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía, yo no corro hacia la aventura, ni golpeo como si diera al aire, sino le doy en el blanco? Porque Pablo no iba a nada de lo que tiene que ver con esta tierra. Pablo iba a Cristo. Pablo estaba corriendo hacia la meta, por eso dice, hacia ti correremos. Mis hermanos, este correr es hacia el Señor. Este correr no es para cumplir tus sueños, este correr no es para que tú cumplas todas tus metas en esta tierra, no. Este correr es hacia el Señor, para ser más de Él. Y mis hermanos, en este libro vamos a encontrar 3 etapas del creyente. Es bien precioso. Vamos a encontrar 3 etapas, desde el principio hasta el final. Desde el principio, que es la redención, hasta el final, cuando estamos hablando de la redención total de la posesión adquirida. Pero mis hermanos, queremos profundizar en esta palabra y podemos ver lo que es la etapa número 1. Vemos en el capítulo 2. Vemos en el capítulo 2, en el verso 16. ¿Capítulo 2 de qué? De Cantares. Capítulo 2, verso 16. Dice, mi amado es mío y yo suya. Y mis hermanos, podemos ver que en cada una de estas etapas vamos a encontrar 3 características en cada etapa. Uno es el amor, la segunda característica va a ser el fruto y la tercera característica va a ser la imagen, lo que estamos hablando. Primera, el amor, la segunda característica, el fruto, y la tercera, la imagen. La imagen de lo que está transmitiendo esa iglesia, la imagen de lo que está transmitiendo ese creyente. Y podemos ver desde el 16, mi amado es mío y yo suya. Y mis hermanos, cuando vamos a la característica del amor, en esta veremos que esta iglesia o esta recién convertida tiene un amor muy egoísta. ¿A qué me refiero con esto, mi hermano? Que apenas el Señor ha despertado el amor, que apenas el Señor ha traído esa conciencia del Señor. Y podemos ver que en esta etapa, vemos desde el capítulo 1, del verso 2, dice, fíjense cómo son los besos. ¿Qué significa beso, mi hermano? ¿Recuerdan? Beso en la escritura es adoración.
Pero fíjense, en el verso 2 del capítulo 1 dice: oh, ¿para quién son los besos? Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como un ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Podemos ver que el enfoque es un Dios para nosotros. Esa es la primera etapa. Y también podemos ver al capítulo 2, en el verso 3, vemos como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté. Mis hermanos, ¿qué dice Efesios? ¿En dónde nos ha puesto el Señor cuando nos dio la salvación? Dice que Él nos ha sentado en los lugares celestiales. Bajo la sombra del amado me senté. Aquí vemos esa característica, mis hermanos. El Señor dándonos ese lugar. Bajo la sombra del deseado me senté. ¿Y qué dice? Y su fruta fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Podemos ver cómo el Señor decía: de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo. Su bandera sobre mí fue amor. Podemos ver cómo el Señor, nosotros le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces podemos decir que no conocemos el amor del Señor. No conocemos el amor del Señor, pero porque Él nos amó, de esa manera conocemos el amor. De esa manera el Señor empieza a despertar ese amor por Él, pero podemos ver que al principio es muy egoísta. Podemos ver que al principio es todo Dios para nosotros. Podemos ver que al principio es sáname, un Dios que sana. Podemos ver que al principio es un Dios que provee. Podemos ver que al principio es un Dios que cumple mis anhelos, un Dios que cumple lo que yo quiero, un Dios para mí. Pero mis hermanos, que podamos seguir avanzando. Ahora vemos el fruto. ¿Cuál es el fruto en esta primera etapa? Y vemos en el capítulo 2, verso 15. Dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mis hermanos, ¿saben qué significa en cierne? Que apenas está floreciendo, que todavía no hay fruto. O sea que en esa primera etapa todavía no tenemos fruto del Espíritu. Tenemos que proseguir. En esa primera etapa todavía no hay fruto del Espíritu. Pero ¿saben lo que sí hay? Dice: cazadnos las zorras. Si hay zorras, mis hermanos. Cazadnos las zorras que echan a perder la viña. Mis hermanos, zorras en la Escritura significa la carne. Podemos ver que en esta primera etapa, al momento de entrar en esa salvación, podemos ver que todavía hay mucha carne. Podemos ver que todavía hay mucho de nosotros, hay mucho de nuestro pecado, pero el Señor así nos rescató. Pero el Señor aún así nos rescató y nos está santificando. Santificando significa el proceso de transformación. Pero mis hermanos, vemos que todavía hay zorras. Por eso Romanos decía: hacer morir la carne, ¿por qué? Hacer morir la carne por el Espíritu. Y esa es la invitación, mis hermanos, que podamos avanzar hacia la meta. Por eso decía el Señor: tú hay zorras ahí, y esas zorras van a echar a perder lo que yo he hecho. Por eso dice: cazarlas y sacarlas, matar las zorras, matar la carne, hacer morir la carne por el Espíritu, mi hermano. Hacer morir esta carne, hacer morir lo que yo soy. Pero avanzamos, mis hermanos. En esta etapa, ahora vamos a ver una imagen. Y vemos esta imagen en el capítulo 1, verso 5. Dice: ¿cómo es la imagen? Capítulo 1, verso 5. Dice: morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Amén. Amén. Como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Mis hermanos, estamos hablando espiritualmente. Morena dice en una traducción en la Biblia de las Américas, dice: no reparéis en que soy quemada por el sol, en que soy morena por quemadura. ¿Recuerdan lo que significaba el sol? ¿Sí se acuerdan? Cuando
Cuando Salomón decía, todo es lo mismo debajo del sol, está refiriéndose que cuando nosotros estamos tan expuestos al mundo, esa es la imagen que tenemos del mundo, mi hermano. Cuando nosotros estamos tan expuestos al mundo, a ese sol, debajo del sol, esa es la imagen, estamos quemados por el mundo, estamos afectados por el pecado, venimos al Señor afectados por ese pecado, mis hermanos. Pero quiero decirles algo, el Señor es un Dios de propósito. Y el Señor va a cumplir ese propósito en usted y en mí. El Señor lo va a cumplir, porque vemos la segunda etapa, y aquí es donde empezamos esa transformación, mis hermanos. Antes de la segunda etapa vemos otra característica de la imagen. En el capítulo 1, verso 9. Fíjense a qué compara el Señor a su iglesia en este capítulo, en este verso. Dice: a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Mis hermanos, a yegua de los carros de Faraón. ¿Usted sabía que el Señor había prohibido a los reyes de Israel adquirir caballos? Porque ¿saben qué significa ese caballo? Caballo significa la fuerza del hombre. Caballo significa la fuerza de lo que tiene que ver el hombre. Por eso dice: a las yeguas de los carros de Faraón. Mis hermanos, ¿Faraón de dónde es? De Egipto. ¿Y qué significa Egipto? El mundo, mis hermanos. Tenemos esa imagen implantada en nuestra vida. A yegua, mucha fuerza de hombre, mucho de lo que somos nosotros. A yegua de los carros de Faraón. Pero mis hermanos, avancemos. Vamos a la etapa número 2. Que esto está en Cantares capítulo 3. Cantares capítulo 3. Y aquí quiero que nos fijemos cómo cambia. Cantares capítulo 3. Cantares capítulo 6. Verso 3. Y dice el verso 3: yo soy de mi amado, ¿y qué? Y mi amado es mío. Mis hermanos, fijémonos. En la primera etapa, como decía, mi amado es mío como prioridad, y yo soy de mi amado. Pero en esta etapa, fíjense cómo dice, lo primero: yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Podemos ver que ya las prioridades cambiaron. Ya la prioridad no es que yo sea de mi amado. No, ya la prioridad es que yo soy de mi amado. ¿Pueden fijarse, mis hermanos? Ya la prioridad ya no es que es un Dios para mí. No. Es un pueblo para su Dios. Es un pueblo para Él. Esa es la prioridad, mis hermanos. Pero esto es en la etapa número 2. Esto es cuando el Señor empieza a crecer en nuestras vidas. Es cuando el Señor empieza a traer fruto en nuestras vidas. Es cuando el Señor empieza a redimir lo que somos y podemos ver el amor. Vimos que la primera etapa comenzaba: mi amado es mío y yo soy de mi amado. Pero vemos ahora que yo soy de mi amado. Y vemos un fruto en el capítulo 5, verso 2. Capítulo 5. Capítulo 4, desde el verso desde el verso 12. Dice: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Mis hermanos, aquí nos está hablando de consagración. Ya estamos viendo una vida que está mayor consagrada al Señor. Aquí ya no vemos zorras, aquí ya vemos que esa viña fue cerrada, está siendo consagrada, está siendo apartada para el Señor. Por eso dice: huerto cerrado eres, amiga mía, fuente sellada. Pero luego vemos que en ese cerrar ya aparece fruto. Y vemos el verso 13: tus renuevos son paraísos de granados con frutos suaves, de flores de aleña y nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Y fíjense qué precioso el verso 15, ¿cómo le llama? Fuente de huertos. ¿Y qué dice? Pozo de aguas vivas.
Mis hermanos, aquí le está hablando el amado a la iglesia. Aquí le está hablando Cristo a la iglesia. Cuando pasamos a la siguiente etapa, ya no eres más una viña que está abierta y que todo puede entrar. Que todo lo que puede entrar en tu corazón, no. Aquí ya eres una fuente cerrada. Aquí ya eres una viña cerrada, consagrada al Señor. Y vemos que ahora no, ahora eres un pozo de aguas vivas. Un pozo de aguas vivas. Mis hermanos, ¿recuerdan qué le dijo el Señor a la mujer samaritana? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que le dijo? Que de ti brotarán. ¿Se acuerdan? ¿Para dónde? Para vida eterna. Mis hermanos, cuando pasamos a esta etapa, es cuando el Señor empieza a fluir en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo empieza a fluir en nosotros. Empieza a traer esa adoración que verdaderamente es de Él. Pero mis hermanos, fíjense cómo dice pozo de aguas vivas. Vemos que en toda la Escritura el Señor compara a su Espíritu Santo como un río de agua viva. ¿Se han fijado? Y mis hermanos, si podemos comparar, vemos lo natural para ver lo espiritual, pero si podemos comparar un río que corre, que dice que viene desde las montañas, ¿verdad? Y ese río corre y va corriendo y va corriendo y va corriendo, y todo lo que está alrededor de él, ¿qué vemos? Tiene vida, hay vida. Pero luego vemos que ese río, por ese correr, está purificado, porque está corriendo. Y luego vemos que ese río, por ese fluir, es potable completamente, es agua limpia. Pero mis hermanos, consideremos qué pasa cuando un río está estancado. ¿Qué pasa con ese río? Características. Lo primero que vemos es que empieza a oler feo, ¿verdad? Cuando un río está estancado, cuando un río no está fluyendo, ¿qué es lo que vemos, mis hermanos? Lo primero que vemos es que huele feo, empieza a oler feo, ¿verdad? Y luego vemos que se empieza a contaminar, y luego vemos que se empieza hasta que se desaparece, se empieza a secar hasta que desaparece, mis hermanos. Esa es la vida del Señor. Cuando una vida no está fluyendo, cuando una vida está estancada y se queda solamente en un estado, eso es lo que va a pasar con tu vida, porque el Señor ha diseñado este espíritu para que fluya. El Señor ha puesto este espíritu para que fluya. Por eso el Señor decía, de gloria en gloria, de gloria en gloria, avanza, mi hermano. El Señor está diciendo, tienes que avanzar, no te puedes quedar estancado. Una vida estancada, lo primero que vemos, mis hermanos, es que apesta. Me refiero a no que apesta naturalmente, sino dice que somos aroma a ¿qué? A Cristo, agradable a Cristo. Pero lo primero que vemos cuando una vida se estanca es que ya no tiene ese aroma agradable al Señor. Una vida que no ha progresado espiritualmente, una vida que no ha avanzado. Por eso la importancia, mis hermanos, tenemos que avanzar en este andar. Tenemos que avanzar en este andar en el Señor. Pero vemos lo siguiente. Vemos que en esta etapa ya hay fruto. Pero no solamente hay fruto. Vemos en el verso 16: levántate, Aquilón, y ven austro, soplar en mi huerto. Ahí está hablando el amado. Perdón, ahí está hablando la amada. Levántate, Aquilón, y ven austro, soplate en mi huerto. Aquí se refiere con el viento, a su espíritu. Soplate en mi huerto. Y dice, despréndase, ¿qué? Sus aromas. ¿Y qué? Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Mis hermanos, en esta etapa el creyente empieza a reconocer de quién es el fruto. ¿De quién dice que es el fruto? El fruto es para mí. El fruto es para mí. Yo doy fruto para mí mismo. ¿Para quién es el fruto, mis hermanos? Para Él. Dice, venga mi amado y coma de su dulce fruta. Ahí es un creyente que empieza a entender de quién es el fruto. En otras palabras, un creyente que empieza a comprender para quién es la gloria. Amén. Un creyente que empieza a comprender para quién es la honra. Amén. Un creyente que empieza a comprender que su vida es para Él. Amén. Y podemos ver que el Señor responde, el Señor responde a esa vida. Dice el verso 5, el capítulo 5, que dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi
miel, mi vino y mi leche he bebido. Precioso, mis hermanos. Una vida que empieza a tener fruto para el Señor. Una vida que empieza a dar ese fruto del Espíritu. Y mis hermanos, que podamos avanzar, pero ahora vemos la imagen. La imagen. Y esta imagen en esta etapa la vamos a ver en el capítulo 6. Capítulo 6, verso 9. Dice el verso 9: mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron ¿qué? Bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos enormes. Mis hermanos, pero vemos que en la primera etapa, ¿cómo le llamaban? Morena. En la primera etapa le llamaban morena, pero ahora ¿cómo le está llamando? Esclarecida. Qué precioso, mis hermanos. La obra que el Señor viene para cada una de nuestras vidas. Esclarecida. Está diciendo que la he emblanquecido. Ya no es quemada, ya es esclarecida por el Señor. Hermoso. Pero vemos que esta transformación viene de una sola cosa. Y vemos en el capítulo 5, verso 10, que es la revelación primero de quién es Él mismo. La iglesia teniendo la revelación de quién es el Señor. Y vemos la imagen del amado. Y dice: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Y podemos ver toda esta imagen, y dice, y podemos ver su cabeza, luego podemos ver sus ojos, sus mejillas, sus manos, su cuerpo, sus piernas, su paladar, su aspecto. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Precioso, mis hermanos. Entonces podemos ver que lo primero fue la revelación de quién era el amado. El amado mostrándose cómo es Él, y ahora sí, por eso viene la transformación. De la revelación de Cristo viene la transformación, mis hermanos. Qué precioso. Y en esa revelación, mis hermanos, vienen los frutos. Y en esa revelación viene ese amor hacia el Señor. Hermanos, pero todavía en esta etapa pasa algo. En esta etapa todavía hay fluctuación. En esta etapa todavía de pronto no estamos tan firmes en esto que se llama fe, la fe en Cristo, porque podemos ver en el capítulo 5, en el verso 2. En esta etapa todavía hace falta ir hacia adelante, todavía hace falta afirmarse en el Señor. Y dice el verso 2: yo dormía, pero mi corazón velaba. Vemos otra característica de esa etapa: un corazón que está velando, un corazón que está velando por el Señor. Pero vemos más adelante: es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Pero fíjense lo que hizo esta mujer en el verso 3: me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? Mis hermanos, ¿esa vestimenta qué es? ¿De qué nos vistió el Señor? Nos vistió de Cristo. Dice su palabra que nos vistió de Cristo, pero podemos ver que esta mujer todavía se desnuda. Podemos ver que esta vida todavía se quita esa vestidura de Cristo. Podemos ver que esa vida todavía está un poquito tambaleando. Pero por eso el Señor decía: hacia la perfección. Vamos hacia la perfección. Y mis hermanos, hay algo que el Señor está haciendo en nuestras vidas que no podemos parar. Hay algo que el Señor, desde que nos ha dado el nuevo nacimiento, está haciendo en nuestras vidas, pero tenemos que permitir al Señor que haga esa obra en nuestras vidas. Y tenemos que anhelar el crecimiento. Tenemos que anhelar el crecimiento del Señor en nuestras vidas. Pero mis hermanos, para eso se necesita docilidad. Para eso se necesita: Señor, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra en mi corazón. Haz tu obra. Como decía David: Señor, dame un corazón nuevo. Humillados bajo la poderosa mano de ¿quién?
bajo la poderosa mano de Dios. Se requiere docilidad al Señor, dice. Se requiere dejar que el Señor trate con todas estas áreas en nuestra vida. Pero mis hermanos, podemos ir hacia adelante. Pablo nos decía así, extendiéndome hacia la meta, olvidando lo que queda atrás, ¿qué? Me extiendo hacia la meta. Por eso el Señor decía, para que sepáis la buena voluntad, lo que es bueno, lo que es agradable, ¿y qué? Y lo que es perfecto. Y mis hermanos, más allá podemos ver que la voluntad del Señor, lo que es bueno, entramos a una etapa. Lo que es agradable, pero vamos a ¿dónde? A lo que es perfecto. Nos extendemos a la perfección. Nos extendemos a la obra completa del Señor en nuestras vidas. Y para eso vamos ahora hacia lo que es la etapa 3, que es donde vamos a profundizar un poquito más, mis hermanos. Vimos que en la etapa número 2 ya es una vida que sabe de que el fruto es para el Señor, una vida que sabe darle gloria al Señor, pero ahora vamos a la etapa 3. Y lo primero que vemos es el amor. En Cantares capítulo 8, verso 7. Fíjense qué precioso dice. Cantares capítulo 8, verso 7. Y dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Precioso, mis hermanos. Mis hermanos, cuando empezamos a entender cómo era nuestro amor hacia el Señor, podemos ver que era un amor totalmente inconstante, que de pronto estaba bien y de pronto estaba mal, y era más sentimental. Pero vemos en la segunda etapa que esta mujer todavía, como Pedro, ¿verdad? Vas a la cruz. No. Podemos ver que es un amor que todavía no está tan firme. Pero mis hermanos, vemos en esta tercera etapa que dice, ni el amor, dice, ni los ríos, ni las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. ¿Saben qué significa esto? Las muchas aguas, ni las muchas pruebas, ni las muchas circunstancias, ni las muchas cosas que pasen, que estén pasando en nuestra vida podrán apagar el amor. Qué precioso, ¿verdad, mis hermanos? Qué precioso cuando el Señor está perfeccionando el amor en nuestras vidas. O sea que ya no amamos al Señor por lo que siento, sino amo al Señor por lo que Él es. Punto. Que no me afecte lo que esté pasando en mi vida, que no me afecte lo que esté pasando en mis circunstancias, sino que tengamos un amor totalmente fijo en el Señor. Efesios lo decía de esta manera, si me quieren acompañar. Efesios capítulo 6, verso 24. Efesios capítulo 6, verso 24. ¿Qué dice? Verso 24. Dice: la gracia sea con todos los que ¿qué? Los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué? Con amor inalterable. Y mis hermanos, es lo que el Señor está haciendo con nuestras vidas. El Señor nos está dando el amor inalterable. Podemos ver que nuestro amor al principio era totalmente alterable. Era como una montaña rusa, de repente bien, de repente mal. Pero no, mis hermanos, ese no es el amor que el Señor quiere. El amor que el Señor quiere es un amor inalterable, un amor que no cambie, un amor que, aunque el Señor esté tratando con tu vida de una manera fuerte, tú lo ames de la misma manera, tú le adores de la misma manera, tú puedas estar en su presencia y buscarle de la misma manera. Es el amor maduro, mi hermano. El amor maduro, no el inmaduro. Y podemos ver qué hermosa obra es la que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y el Señor cambia por completo la manera en que le amamos a Él, porque ya no es el amor sentimental. ¿Saben qué amor es? El ágape de Dios, el inalterable ágape de Dios. Ese amor nos lo empieza a poner a nosotros. Precioso, ¿verdad, mis hermanos? Pero después vemos los frutos. Y si me pueden acompañar a Cantares capítulo 7.
desde el verso 11. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas. Ya podemos ver que no solamente hay fruto, sino ya hay viñas, mis hermanos. Hay muchedumbre de frutos. Y veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, ahí te daré mis amores. Mis hermanos, una comunión mucho más intensa con el Señor, una comunión más íntima con el Señor, una comunión más fuerte. Y dice el verso 13: las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas. Y dicen: nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Pues solamente no hay fruto, sino ya esa vida guarda fruto para el Señor. Ya no solamente hay un poco de fruto, no, ya esa vida está guardando fruto al Señor. Una vida que tiene mucho fruto, recuerdan, y darán poco y después mucho fruto. ¿Cómo? No me recuerdo cómo decía, del 100, 30, del 30, 60, del 60 y el 100%. y del 100%. Una vida con mucho fruto, mi hermano. Una vida que ya vive completamente para el Señor. Una vida que toda su vida, mente, cuerpo, alma, está dada al Señor, mi hermano. Y es lo que el Señor quiere llevarnos. Es a donde el Señor quiere guiarnos, mis hermanos. Que sea una vida completamente para el Señor. Pero ahora podemos ver la imagen, que es donde vamos a dar énfasis. La imagen. Vamos a quitarnos en la imagen de esta mujer y vamos al capítulo 8. Capítulo 8, verso 7. ¿Y saben lo que conoce esta mujer? Este creyente, vamos a ponerlo así, este creyente por primera vez conoce el fuego del Señor. Mis hermanos, ¿han escuchado hablar del fuego del Señor? El fuego del Señor. Dice el capítulo 8, verso 7, verso 6: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Estamos hablando de una intimidad, ya de una cercanía. Y dice: porque fuertes como la muerte, ¿qué? El amor. Duros como el Seol, ¿los qué? Los celos. Sus brasas de fuego. Fuerte llama. Mis hermanos, en esta etapa el creyente empieza a experimentar el fuego del Señor. Empieza a experimentar el celo del Señor. Y es hermoso, mis hermanos, porque ¿qué nos dijo el Señor? Más bien, ¿qué dijo Juan? Que él bautizaba con agua, pero que vendría aquel que ¿qué? Bautizaría con el Espíritu. ¿Con qué? Y con fuego. Aquel que bautizaría en espíritu, pero también con fuego, mis hermanos. Mis hermanos, la pregunta es: ¿qué hace el fuego? Purifica, consume. Mis hermanos, ¿qué consume? Consume todo lo que son, todo lo que es esta carne. Eso es lo que consume el fuego de Jehová. Pero es precioso, mis hermanos, porque podemos ver en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Verso 13. ¿Qué dice? No me gusta usar los títulos, pero ¿cómo dice el título de eso? No me gusta usarlos, no, muchas veces no es muy bueno, pero ¿cómo dice el título? Este sí me gusta. Jesús purifica el templo. Dice: estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo ¿a quiénes? A todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa, ¿qué? Me consume. El celo de tu casa me consume. Y esa es la obra que está haciendo el Señor, mis hermanos.
Cristo al momento de entrar a nuestra vida, entrar a nuestro corazón, ¿saben lo que empieza a hacer el Señor? Todas estas cosas que no son de Él, las empieza a echar. Todo eso que no le pertenece, lo empieza a sacar de nuestro corazón. Todo lo que es el enemigo, todo lo que es los enemigos del Señor en nuestro corazón, que han entrado, todo eso lo empieza a sacar. ¿Y saben qué? Es el celo del Señor por nosotros. Dice que su Espíritu nos anhela celosamente. Amén. Y por esa razón, mis hermanos, el Señor empieza a sacarse todo eso lo que traemos dentro, y es el fuego consumidor del Señor. Pero es el mismo Espíritu Santo en nuestra vida, sacando todo lo que no es del Señor. Pero podemos ver más adelante. Dice en Proverbios 17:3, si quieren lo vayan. Dice: el oro y la plata se purifican con fuego, pero el Señor purifica el corazón de los seres humanos. El Señor purifica el corazón. Mis hermanos, es precioso porque dice que Él bautizará en espíritu y en fuego. ¿Qué es un bautismo? Un bautismo es una sumersión, ¿verdad? Es un meterse por completo. Entonces está diciendo que nos sumergirán en fuego también, ¿verdad? Nos bautizarán en fuego, nos hará que pasemos completamente por el fuego. ¿Para qué? Para purificarnos. Pero mis hermanos, podemos ver que el Señor varias veces utiliza lo que es el oro y la plata como ejemplo de la purificación. Vemos en Proverbios 17:3, el oro y la plata se purifican con fuego. Pero después vemos en 1 de Pedro capítulo 1 verso 7, para que sometida a prueba nuestra fe, mucha más preciosa que el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Mis hermanos, otra vez el Señor poniendo como ejemplo el oro. Pero después vemos en Salmo 66, el Salmo capítulo 66 verso 10, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, ¿y qué? Y nos sacaste en abundancia. Mis hermanos, el Señor tiene que cumplir esta palabra en nuestras vidas, nos tiene que pasar por el fuego. Pero a mí se me hace muy precioso cómo habla del oro y de la plata. Vamos a hablar un poquito de joyería. No sé si alguien conozca, pero mi papá fue joyero. Mi papá tuvo una joyería y purificaba oro. Y algo que me llama mucho la atención, que la única manera para sacar las impurezas del oro, las escorias, lo que no es oro 100%, ¿saben lo que hacen? Lo funden. Lo funden por completo hasta que se funda por completo. Luego esa escoria sube y es quitada. La única manera de purificar el oro es con fuego. La única manera de sacar la impureza del oro es con fuego. Pero me llama mucho la atención que también usa la plata. Pero esta es la que más me llama la atención, porque la plata, mis hermanos, se funde y se funde y se funde y se quita la escoria. ¿Y saben hasta qué punto ya es 100% plata? Hasta que el joyero está fundiendo, ¿saben qué pasa? Ve a la plata y se ve como un espejo. O sea, en otras palabras, hasta que la imagen del joyero se vea. Qué precioso, ¿verdad? Por eso el Señor decía: los tengo que pasar por fuego, porque tengo que impregnar mi imagen en ustedes. Qué preciosa obra que el Señor hace en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso, cuando venga el fuego de prueba, mi hermano, o no sé si ya lo estés pasando, ten confianza en el Señor.